momento de las entrevistas en 24 horas. 7:30. Saludamos a Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia de la República y ahora mismo es vicepresidenta del movimiento Gente Buena. Andrea, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Milton. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la capital? La capital un poquito caliente, pero a veces se enfría y uno tiene que salir con paraguas y también en camiseta, por si acaso. Como bien dicen, el clima, el tiempo de Quito es tan impredecible como sus mujeres, dicen. Muy bien. Así es. Quiero empezar por el tema que se anunció a mediados de la semana pasada, esta recompensa de hasta $5 millones por parte de Estados Unidos por dar con el paradero de los asesinos intelectuales de Fernando Villavicencio. Y el embajador dijo que enseguida empezaron a recibir información que está siendo seguramente clasificada por la Fiscalía. Pero, ¿cómo recibiste esta noticia? Es alentador, es esperanzador, sobre todo en el sentido de que puede ponerle más presión a la justicia ecuatoriana. Creo que lo dejó claro, no es de ninguna manera intervenir, sino más bien apoyar y apoyar con todo el tema de la logística e inteligencia. Es algo también histórico, Milton, porque esto habla también de la trascendencia que tuvo a nivel internacional la lucha por la justicia que tenía Fernando Villavicencio. Hablamos de que las denuncias de Fernando Villavicencio sobre la corrupción son casos internacionales, transnacionales, que han puesto realmente en bandeja todo el trabajo de la búsqueda por la justicia. Entonces, esto también refleja el impacto de la lucha contra la corrupción que tuvo Fernando y el interés internacional porque estos casos no queden en el olvido ni en la impunidad. Lo tomamos con agrado y en esto también tuve la oportunidad de conversar con las hijas de Fernando, quienes también ven en esto una luz de esperanza de resolver esta dolorosa pregunta, que es quién está detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Es histórico para el país, es histórico incluso para Estados Unidos, pero definitivamente es una luz de esperanza y eso resalta mucho cómo los ojos del mundo ven el trabajo que realizó Fernando en vida para atacar la corrupción y exponer todos estos casos que en estos momentos siguen teniendo algunos sentencia y otros en proceso aquí mismo en la justicia ecuatoriana. Tienen dos cosas. Tienen la sensación de que con este anuncio el asesinato atroz no quedará en la impunidad, uno. Y dos, sienten que esto significa que el FBI, que fue llamado por el presidente Lasso, pedido por el presidente Lasso, está trabajando desde el día 1 en la investigación y esto puede ser producto de un pedido mismo de los miembros del grupo del FBI que vino al Ecuador. Sí, definitivamente sí, y creo que el gobierno también está dejando claro, porque tenemos los ojos del mundo encima, que tiene que dejar todo libre de obstáculos para que la justicia se haga, para que esto no quede en la impunidad y el asesinato de Fernando Villavicencio no le deje al pueblo ecuatoriano esta sensación de desamparo, esta sensación de que no hay estructura, sobre todo esta sensación de que una posible agenda política que se venga puede dedicarse solamente y justamente a la impunidad de estos casos denunciados por Fernando Villavicencio, donde muchos de los casos todavía faltan que tengan sentencia y otros ya están sentenciados. Entonces, es una muestra también de que el gobierno ecuatoriano está dejando toda la cancha abierta para que la ayuda internacional sea utilizada de manera efectiva y podamos llegar a la conclusión de quiénes están realmente detrás también de querer desestabilizar al país y de querer mandarle un mensaje brutal a la democracia, Milton, y es que aquí se hace lo que ellos quieren y sus agendas, indistintamente del poder de la democracia que tiene este país, no se cambia. Siguen con sus agendas de impunidad y esto incluye muchas de las denuncias de Fernando Villavicencio. Exactamente. Ahora, la mayoría de reacciones, Andrea, a este anuncio del Departamento de Estado, sin duda fueron positivas, pero también hubo paraguas abiertos por si acaso llueva. Bueno, sí, una de las reacciones que a mí personalmente más me impresionó fue la de el expresidente y ahora prófugo Rafael Correa, en el cual él decía que ni cuando asesinaron a Kennedy el gobierno de Estados Unidos había hecho algo así. Y es algo contrastante porque si bien el gobierno de Estados Unidos lo hace en pos de defender justamente la búsqueda por la justicia que tenía Fernando Villavicencio,
a diferencia del expresidente, quien huye de la justicia de su propio país. Entonces, contrasta mucho también con la respuesta de la candidata de la Revolución Ciudadana, que dice que ella sí está a favor, pero que realmente su líder, mentor, asesor y a quien realmente representa, pues, dejó claro que estaba totalmente anonadado y que había incluso planes de conspiración de parte del mundo entero para boicotear su campaña, en el sentido en que realmente no puede ver más allá de que el mundo no gira alrededor de su campaña electoral, sino que esto fue un golpe para la democracia regional y yo te diría mundial, en la cual muchos países que velan por nuestros derechos están preocupados de que esto no siga con la agenda que pretenden seguir. A propósito de que ya se menciona la campaña electoral y a la candidata Luisa González, que sí, ella dijo en el debate inclusive que se muestra a favor de que esto se resuelva y se dé con los culpables de manera inmediata y prolija, cuando Rafael Correa hablaba de una conspiración. Pasó lo mismo el domingo, cuando en el Grupo de Puebla el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, hablaba de la desglobalización que tiene que iniciarse con la desdolarización, y Correa estaba al lado, y la candidata buscando la forma de arreglar esto, diciendo que la dolarización, si es que ella es elegida presidenta, se va a fortalecer. Evaluación del debate y de todos estos temas políticos ya. Y algo que ella usó de manera involuntaria que a mí me llamó mucho la atención fue contestarle al candidato de OA, o sea que usted también quiere desdolarizar. Y efectivamente es una noticia mundial que el expresidente de Colombia, Samper, hablaba de una desglobalización que inicia por una desdolarización, y esto lo dice pues al lado del expresidente actual prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa, quien pues no dice nada en contra del tema. Siempre hemos sabido que esa es su agenda. Mi análisis del debate es que para mí es inconcebible que Ecuador siga perdiendo el tiempo dándole poder a aquellas agendas de dinosaurios políticos, donde lo único que se va a hacer durante 1 año y medio, y claramente ya lo dijeron, es, entre comillas, bajarse, y no sé a qué se refieren, a la fiscal, y tratar de crear toda una agenda de impunidad para que ninguno de los crímenes que están siendo en este momento, que son casos abiertos investigados de la Fiscalía, tengan el fin que tienen que tener. Por eso también vemos un esfuerzo internacional, y una de las noticias de ayer fueron la de los 7 candidatos republicanos que están buscando también las pruebas para que el prófugo de la justicia, Rafael Correa, también sea juzgado por crímenes en contra de los derechos humanos y por corrupción. Entonces, lo que yo vi en el debate fue una falta total de ideas y de números y de cifras, y esta adicción que tienen este tipo de planes de gobierno, donde se basa en consumir los recursos no renovables, gastárselos en sus periodos y luego dejar a los países endeudados. Me pareció que el candidato Noboa tiene muy claro que la salida para la crisis económica de este país es el sector productivo. Lo que se reconoce a nivel internacional de este país es justamente el sector productivo, el acuícola y el sector productivo, nuestros banano, camarón, cacao, pitahaya, la lista sigue. Entonces, esta receta tan antigua que ya lo usaron durante 10 años, de feriarse los recursos no renovables, aquellos que el país debe usar de manera paulatina y que son para que realmente salgamos del subdesarrollo, no creo que es lo que las nuevas generaciones piensan que debe tener este país. Andrea, ¿quién ganó el debate? Ganó el pueblo ecuatoriano y aquel que pueda tomar la decisión correcta y entender que este país no puede seguir viviendo a costa de deudas y petróleo. Creo que en eso fue muy clara la candidata Luisa González. De nuevo va a producir más petróleo, no sé cómo, tiene una varita mágica porque las reservas ya las vendieron en el anterior gobierno a precio de huevo roto, y aquí cito a Fernando Villavicencio, gallina pestada, decía él. Nuestros barriles de petróleo hasta el 2027, pagando $300 millones para la extracción a otra empresa china. Todos sabemos que el negociado de los barriles de petróleo a China fue para que puedan tener 1.000 millones de préstamos durante el gobierno de 10 años de su mentor, asesor y a quien ella representa, que es Rafael Correa. Entonces creo que el pueblo ganará en tanto y en cuanto sepamos que un plan de gobierno que de nuevo busca dejarnos endeudados y consumir nuestros recursos no renovables para gastárselos en 4 años sin sacarnos del subdesarrollo, sobre todo técnico en la parte agrícola, no es una receta que funciona. Una última pregunta, Andrea, que tiene que ver con la conformación de la nueva asamblea, porque el Movimiento Construye ha ratificado que lo primero que van a hacer cuando se inaugure la asamblea
es pedir la conformación de esta comisión multipartidista para investigar desde lo político el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Están los diálogos avanzados extra instalación de la Asamblea? Obviamente han conversado, no solo entre ustedes, porque creo que es unánime el tema, pero otros partidos políticos, ¿ustedes ya tienen acercamientos? ¿Ha habido pronunciamientos públicos? Sí, de que todos estarían a favor, pero ¿ustedes tienen la seguridad de que va a haber los votos para conformar esa comisión? Te deja mucho que decir cómo se comportan los diferentes bloques asambleístas. Podemos ver claramente que el correísmo quiere y ha dicho públicamente ser parte de esta comisión y prácticamente presidirla. Y el resto de los bloques de los otros partidos han tenido el respeto y la decencia de dejar que sea el bloque que se siente representado y que llegó gracias a Fernando Villavicencio quienes tomen la decisión. Milton, yo te voy a decir algo tal vez un poco polémico, pero es una opinión que me parece válida y que voy a adoptar. Tal vez la creación de una comisión no sea la mejor manera para que el crimen quede esclarecido y pueda tal vez ser una plataforma para que las intenciones del correísmo, quien en vida fue realmente su principal perseguidor, Fernando Villavicencio, tras la corrupción de ellos, tomen más bien esta posta. En realidad solo se necesitaría que 1 o 2 asambleístas de nuestro bloque se encarguen de fiscalizar personalmente la comisión, que en realidad fue lo que hizo Fernando Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización durante todo el tiempo. Entonces, si la Comisión de Fiscalización de Fernando Villavicencio en la Asamblea va a darle pie para que el correísmo y otros actores que no se llevaron en vida con él tomen protagonismo y más bien sean una piedra en el camino, un obstáculo, un atraso para esto, entonces sería bueno analizar si es la mejor de las opciones crear una comisión de fiscalización por el asesinato de Fernando Villavicencio. O sea, a lo mejor no sería necesario crear esta comisión multipartidista. Pues si quienes van a tomar la delantera según ellos y van a aprovecharse de esta situación va a ser el bloque correísta, no es necesario. Nuestros asambleístas y aquellos que estaban cercanos a Fernando Villavicencio saben y son los más encargados de manera personal de que esto llegue a las conclusiones que tiene que llegar. Gracias, esa Andrea, es obviamente mi opinión personal, no hablo por todo el bloque de asambleístas, que dejaré claro eso. Pero bueno, eres vicepresidenta de Gente Buena. Por supuesto, y ellos escuchan pesa. lo que yo opino, pero obviamente no son borregos, tienen criterio propio y son personas que vienen con sus agendas claras y limpias a mejorar y quitar ese nombre que, y aquí cito Fernando, asamblea de impresentables e ingobernables. Así que tienen un gran reto. Queda claro. Gracias. Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias, Milton. Que tengas un buen día. Vamos a la pausa. Regresamos para conversar con la ex gerente del Banco Central, Verónica Artola.